el Padre Pío y las almas del purgatorio. Era una noche de invierno de 1922. El convento de San Giovanni Rotondo estaba sumido en la oscuridad y el silencio. Los frailes capuchinos dormían en sus celdas después de un largo día de oración y trabajo. Pero en una de esas celdas, el Padre Pío no dormía. Estaba arrodillado junto a su pequeña cama, rezando el rosario como hacía cada noche antes de intentar descansar. Las heridas de sus estigmas palpitaban con su dolor habitual. La única luz provenía de una pequeña vela que proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra. De pronto, el aire de la habitación se volvió helado, un frío antinatural que penetraba hasta los huesos. El Padre Pío levantó la vista de su rosario. Frente a él, junto a la puerta de su celda, había una figura. Era un hombre vestido con un hábito religioso, pero su rostro era difícil de distinguir en la penumbra. Parecía envuelto en una niebla grisácea que emanaba de su propia persona. El Padre Pío no sintió miedo, ya estaba acostumbrado a las visitas del más allá, pero sí sintió una profunda compasión cuando reconoció el sufrimiento en los ojos de aquel visitante. «¿Quién eres?», preguntó el Padre Pío con voz serena. «Padre», respondió la figura con una voz que parecía venir de muy lejos, «soy fray», y pronunció un nombre que el Padre Pío reconoció de inmediato. Era un fraile que había muerto en ese mismo convento hacía varios años. «Estoy en el purgatorio. He venido a pedirle que celebre una misa por mi alma. Por favor, Padre. El fuego purificador es terrible, pero su misa puede aliviar mi sufrimiento y acortar mi condena». El Padre Pío asintió solemnemente. «Celebraré la misa mañana por tu eterno descanso, hermano». La figura pareció iluminarse levemente, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. «Gracias, Padre, que Dios lo bendiga». Y entonces, tan silenciosamente como había aparecido, la figura se desvaneció. El frío antinatural abandonó la habitación. La vela volvió a arder con normalidad. El Padre Pío permaneció arrodillado durante un largo rato, rezando por el alma de su hermano difunto. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Esta no era la primera vez que un alma del purgatorio lo visitaba, y no sería la última. A lo largo de su vida, el Padre Pío recibió cientos de visitas de almas que sufrían en el purgatorio, almas de sacerdotes, de religiosos, de laicos, almas de personas conocidas y de perfectos desconocidos. Todos venían a pedirle lo mismo: oraciones, misas, sufragios, que aliviaran su sufrimiento y les abrieran las puertas del cielo. Esta es la historia de esas visitas extraordinarias, una historia que nos revela verdades profundas sobre lo que nos espera después de la muerte, sobre el destino de las almas y sobre el poder de la oración por los difuntos. Pero antes de adentrarnos en los tiempos específicos del Padre Pío, necesitamos entender qué es exactamente el purgatorio, según la enseñanza de la Iglesia Católica, porque sin este contexto, las experiencias del Padre Pío no tendrían sentido. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es una de las doctrinas más incomprendidas del catolicismo. Muchos no católicos creen que es una invención medieval,
sin fundamento bíblico. Algunos católicos, por su parte, tienen ideas vagas o erróneas sobre él. Así que comencemos por aclarar qué enseña realmente la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1030, define el purgatorio de la siguiente manera: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Déjame explicar esto con más detalle. Cuando una persona muere, su alma comparece inmediatamente ante el juicio de Dios. Este es el llamado juicio particular, que es diferente del juicio final al de todos los tiempos. En este juicio particular hay 3 destinos posibles: el cielo, para aquellos que mueren en perfecta amistad con Dios, sin ningún pecado sin perdonar y completamente purificados de todo apego desordenado; el infierno, para aquellos que mueren en pecado mortal, rechazando conscientemente a Dios y a su misericordia hasta el último momento; el purgatorio, para aquellos que mueren en gracia de Dios, es decir, salvados, pero que todavía tienen impurezas espirituales que necesitan ser limpiadas antes de poder ver a Dios cara a cara. El purgatorio, entonces, no es un lugar de condenación, es un lugar de purificación. Las almas que están allí ya están salvadas. Su destino final es el cielo, y lo saben con certeza. Pero antes de poder entrar en la presencia infinita, santa de Dios, necesitan ser limpiadas de toda mancha de pecado. ¿Por qué es necesaria esta purificación? La Biblia nos da la respuesta en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Nada manchado entrará en ella. Se refiere a la Jerusalén del cielo. Para estar en la presencia de Dios, que es infinitamente puro y santo, debemos estar nosotros mismos completamente purificados. Aunque la palabra purgatorio no aparece en la Biblia, así como tampoco aparece la palabra Trinidad, y sin embargo creemos en ella, el concepto está claramente presente en las Escrituras. En el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 43 al 46, leemos sobre Judas Macabeo, quien después de una batalla hizo una colecta entre sus soldados para enviar a Jerusalén y ofrecer un sacrificio por los pecados de los soldados muertos. El texto dice: obró muy bien y noblemente, pensando en la resurrección, pues si no hubiera esperado que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Pero como tenía presente que a los que mueren piadosamente les está reservada una magnífica recompensa, su intención era santa y piadosa. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio por los muertos, para que fueran absueltos de sus pecados. Este pasaje muestra claramente que ya en tiempos del Antiguo Testamento existía la práctica de orar por los difuntos para que fueran purificados de sus pecados. Si los muertos fueran directamente al cielo o al infierno, sin posibilidad de purificación, ¿qué sentido tendría orar por ellos? En el Nuevo Testamento, Jesús hace una referencia que la tradición católica ha interpretado como alusiva al purgatorio. En Mateo 12, versículo 32, dice: al que hable contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Si hay pecados que no se perdonan
ni en este mundo, ni en el venidero. Esto implica que hay pecados que sí pueden ser perdonados en el mundo venidero, es decir, después de la muerte, donde ocurriría este perdón postmóstumo, no en el cielo, donde ya no hay pecado, no en el infierno, donde no hay redención, solo puede ser en un estado intermedio, el purgatorio. San Pablo también hace referencia que la Iglesia ha tenido en relación con el purgatorio. En Corintios capítulo 3, versículos del 13 al 15 escribe: la obra de cada uno quedará al descubierto. El día del juicio la dará a conocer, pues se manifestará en el fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra de uno, construida sobre el cimiento, resiste, recibirá recompensa. Si la obra de uno se consume, él sufrirá el daño. Él, sin embargo, quedará a salvo, pero con quien pasará a través del fuego. Este pasaje describe a alguien cuya obra es imperfecta y se consume en el fuego, pero que sin embargo quedará a salvo, como quien pasa a través del fuego. Esta es una descripción perfecta del alma en el purgatorio, salvada, pero purificada a través del fuego. La naturaleza del sufrimiento. ¿En qué consiste exactamente el sufrimiento del purgatorio? La Iglesia no ha definido dogmáticamente todos los detalles sobre la naturaleza del purgatorio. Sin embargo, la tradición teológica y mística nos dan algunas indicaciones. El sufrimiento principal del purgatorio es lo que los teólogos llaman la pena de daño, el dolor de estar separado temporalmente de Dios. Las almas del purgatorio aman a Dios intensamente y anhelan estar con Él, pero todavía no pueden verlo cara a cara. Esta separación temporal causa un sufrimiento espiritual intensísimo. Además, existe lo que se llama la pena de sentido, un sufrimiento que purifica las almas de los apegos desordenados que tuvieron en vida. La tradición habla de un fuego purificador, aunque los teólogos debaten si se trata de un fuego físico o de un símbolo del sufrimiento purificador. Santa Catalina de Génova, una mística del siglo XV, escribió un tratado sobre el purgatorio basado en sus visiones místicas. Describió el sufrimiento del purgatorio de manera paradójica. Las almas del purgatorio sufren tormentos que ninguna lengua podría describir, y sin embargo no cambiarían su condición por nada del mundo, porque saben que están siendo purificadas para poder ver a Dios. El Padre Pío, basándose en sus propias visiones y en las visitas que recibió de las almas del purgatorio, confirmó esta enseñanza. Decía que el sufrimiento del purgatorio es terrible, pero que las almas lo aceptan con amor porque saben que es necesario para su purificación. Las visiones del Padre Pío, un don extraordinario. Desde muy joven, el Padre Pío tuvo el don de ver realidades espirituales invisibles para los demás. Veía a su ángel de la guarda, veía demonios que lo atacaban y también veía almas del purgatorio que venían a pedirle ayuda. Este don no era algo que el Padre Pío hubiera buscado. De hecho, a menudo le causaba sufrimiento. Ver el dolor de las almas del purgatorio lo angustiaba profundamente, pero aceptaba este don como una misión que Dios le había encomendado: interceder por los difuntos. El padre Rafael de Sant-Elia Appianici, uno de los confidentes del Padre Pío, documentó muchas de sus experiencias con las almas del purgatorio.
En una ocasión le preguntó directamente: «Padre, ¿es verdad que recibe visitas de almas del purgatorio?». El Padre Pío respondió con naturalidad: «Vienen continuamente. A veces vienen más almas del purgatorio que del mundo de los vivos». Esta afirmación es extraordinaria. Significa que el Padre Pío recibía más visitas de difuntos que de personas vivas, y considerando que miles de personas acudían a San Giovanni Rotondo cada año para verlo, esto da una idea de la magnitud de sus encuentros con el más allá. La noche de Todos los Santos. Una de las experiencias más impactantes del Padre Pío con las almas del purgatorio ocurrió durante la noche del 1 al 2 de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos. El Padre Pío contó esta experiencia a varios de sus hijos espirituales. Esa noche, mientras estaba en oración en mi celda, de pronto vi que la habitación se llenaba de almas. Eran innumerables, no podía contarlas. Llenaban todo el espacio hasta el techo. Todas se miraban con ojos suplicantes. Una de ellas, que parecía hablar en nombre de las demás, me dijo: «Padre, somos almas del purgatorio. En esta noche se nos permite visitar a quienes pueden ayudarnos. Por favor, ofrezca sus sufrimientos y sus misas por nosotros. Cada oración que hace por nosotros es como un bálsamo fresco sobre nuestras heridas ardientes». Yo les prometí que haría todo lo posible, y ellas, una por una, fueron desapareciendo, dejándome solo con el peso de su sufrimiento en mi corazón. Esta experiencia marcó profundamente al Padre Pío. Desde entonces, intensificó aún más sus oraciones por las almas del purgatorio. Ofrecía cada misa, cada rosario, cada sufrimiento de sus estigmas por la liberación de las almas. El fraile que volvió. Una de las historias más documentadas sobre el Padre Pío y las almas del purgatorio involucran a un fraile que había vivido en el mismo convento de San Giovanni Rotondo. Este fraile, cuyo nombre fue registrado en los testimonios del proceso de canonización, había muerto algunos años antes de la aparición. Había sido un buen religioso, pero como todos los seres humanos, tenía sus imperfecciones. Una noche, el Padre Pío estaba rezando en el coro de la iglesia después de la medianoche. El convento estaba en completo silencio. De pronto escuchó pasos que se acercaban por el pasillo. Los pasos se detuvieron a su lado. El Padre Pío, sin levantar la vista de su oración, preguntó: «¿Quién eres?». «Soy fray», respondió una voz familiar. «Viví en este convento, morí hace años». Ahora el Padre Pío levantó la vista. Frente a él estaba la figura de un fraile difunto, claramente reconocible, pero envuelto en una especie de resplandor tenue y doloroso. «Estoy en el purgatorio», continuó el fraile. «He venido a pedirte que celebres una santa misa por mi liberación. He sufrido mucho, pero ahora estoy cerca de entrar en el cielo. Solo me falta una misa más». El Padre Pío, profundamente conmovido, prometió celebrar la misa al día siguiente. «Gracias, hermano», dijo el difunto. «Mañana, cuando celebres la misa, yo estaré presente aunque no me veas, y cuando llegue el momento de la consagración, seré liberado». El fraile desapareció. Al día siguiente, el Padre Pío celebró la misa con especial devoción por el alma de su hermano difunto.
Los frailes presentes notaron que el Padre Pío estaba más concentrado que de costumbre y que de lágrimas corrían por sus mejillas durante la consagración. Después de la misa, uno de los frailes le preguntó por qué había llorado. «He visto el alma de nuestro hermano», respondió el Padre Pío. «En el momento de la consagración lo vi ascender hacia el cielo, radiante de luz y alegría. Ha sido liberado del purgatorio». La mujer del velo negro. Otro caso documentado involucra a una mujer que apareció durante una misa celebrada por el Padre Pío. Esto ocurrió en la década de 1940. El Padre Pío estaba celebrando la misa matutina en la iglesia del convento. Como siempre, la iglesia estaba llena de fieles. Entre la multitud, el Padre Pío notó a una mujer vestida de negro con un velo que cubría su rostro. Estaba arrodillada en la última fila de la iglesia, en un rincón oscuro. Durante la misa, el Padre Pío la miró varias veces. Había algo extraño en ella. Aunque estaba en medio de la gente, parecía completamente aislada, como si estuviera en un plano diferente. Después de la misa, el Padre Pío preguntó a los frailes que habían servido como acólitos: ¿han visto a la mujer de negro que estaba en la última fila? Los frailes se miraron confundidos. «No había ninguna mujer de negro, padre». El Padre Pío asintió pensativamente, confirmando lo que ya sospechaba. Al día siguiente, durante la misa, la mujer apareció de nuevo. Esta vez estaba más cerca del altar. El Padre Pío pudo ver su rostro. Era joven, quizás de unos 30 años, pero su expresión reflejaba un sufrimiento profundo. Después de la misa, la mujer se acercó al Padre Pío en la sacristía. Nadie más parecía verla. «Padre», dijo con voz suplicante, «soy un alma del purgatorio. En mi vida fui una mujer vanidosa. Pasaba horas arreglándome, mirándome en el espejo, preocupándome solo por mi apariencia. Descuidé mi alma y mis deberes hacia Dios y hacia mi familia. Por eso estoy sufriendo ahora». «¿Qué puedo hacer por ti?», preguntó el Padre Pío. «Por favor, celebre 3 misas por mi alma y pida a los fieles que recen por las almas del purgatorio que sufren a causa de la vanidad. Somos muchas». El Padre Pío celebró las 3 misas. Después de la tercera, nunca más volvió a ver a la mujer de negro. El soldado de la Primera Guerra Mundial. Durante y después de la Primera Guerra Mundial, el Padre Pío recibió numerosas visitas de soldados muertos en combate. Uno de los casos más conmovedores fue el de un joven soldado italiano que había muerto en las trincheras del frente austriaco. Una noche, el Padre Pío fue despertado por el sonido de alguien llorando. Abrió los ojos y vio junto a su cama a un joven vestido con el uniforme militar italiano de la época, cubierto de barro y sangre. «¿Quién eres?», preguntó el Padre Pío. «Soy un soldado», respondió el joven. «Morí en la batalla hace 3 años. No tuve tiempo de confesarme antes de morir, pero en el último momento de mi vida me arrepentí de todos mis pecados e invoqué la misericordia de Dios. Por eso no estoy condenado, pero estoy sufriendo terriblemente en el purgatorio». «¿Por qué has venido a mí?». «Porque mi madre está viva todavía. Ella reza por mí todos los días, pero no sabe si sus oraciones me ayudan. Padre,
Dígale que sus oraciones me consuelan enormemente. Cada rosario que reza por mí es como un soplo de aire fresco en medio del fuego. Dígale que siga rezando, que pronto estaré en el cielo. ¿Cómo puedo encontrar a tu madre? El soldado le dio el nombre de su madre y el pueblo donde vivía. Al día siguiente, el padre Pío escribió una carta a la madre del soldado. Cuando ella la recibió, quedó impactada. El padre Pío describía detalles sobre su hijo que nadie más podía conocer. Desde ese día la mujer intensificó sus oraciones y unos meses después tuvo un sueño en el que su hijo aparecía vestido de blanco, radiante, agradeciéndole por sus oraciones que lo habían liberado. Las enseñanzas del Padre Pío sobre el purgatorio. Lo que el Padre Pío decía sobre el purgatorio. A lo largo de su vida, el Padre Pío compartió muchas enseñanzas sobre el purgatorio con sus hijos espirituales. Estas enseñanzas, recopiladas de sus cartas, de testimonios orales documentados y de las memorias de quienes lo conocieron, nos ofrecen una visión profunda y conmovedora de esta realidad. Sobre la intensidad del sufrimiento, el Padre Pío fue muy claro sobre la terrible intensidad del sufrimiento en el purgatorio. En una ocasión dijo: si supiéramos lo que sufren las almas del purgatorio, haríamos todo lo posible por aliviar su pena. El sufrimiento más pequeño del purgatorio supera al sufrimiento más grande de la tierra. Esta afirmación es estremecedora. El Padre Pío, que conocía el sufrimiento intensamente a través de sus propios estigmas, afirmaban que incluso ese dolor era menor que el sufrimiento mínimo del purgatorio. En otra ocasión, cuando alguien le preguntó si el fuego del purgatorio era real, respondió: es un fuego real, aunque diferente del fuego que conocemos. Es un fuego que purifica el alma de todo lo que separa de Dios. Y créeme, ese fuego duele más que cualquier fuego de la tierra. Sobre la duración del purgatorio, muchas personas le preguntaban al Padre Pío cuánto tiempo permanecían las almas en el purgatorio. Él explicaba que el tiempo en el purgatorio no se mide de la misma manera que en la tierra. El tiempo del purgatorio es diferente al nuestro. Para un alma, lo que parece un instante puede ser como años de nuestro tiempo o viceversa. Lo que importa no es la duración en sí, sino la intensidad de la purificación. También decía que la duración dependía de varios factores: la gravedad de los pecados no expiados, el grado de apego al pecado que la persona tenía en vida y la cantidad de sufragios que los vivos ofrecían por el alma. Hay almas que permanecen en el purgatorio hasta el fin del mundo, porque nadie reza por ellas. Esto es terriblemente triste. Por eso debemos rezar siempre por los difuntos, especialmente por aquellos que no tienen nadie que los recuerde. Sobre la esperanza del purgatorio, aunque el Padre Pío era muy claro sobre el sufrimiento del purgatorio, también enfatizaba que era un lugar de esperanza. Las almas del purgatorio sufren, pero no desesperan. Saben con absoluta certeza que irán al cielo. Esta certeza les da una paz profunda en medio del dolor. Es un sufrimiento lleno de esperanza. Esta enseñanza es muy importante. El purgatorio no es un lugar de desesperación como el infierno. Es un lugar de purificación amorosa, donde las almas se preparan
para el encuentro definitivo con Dios. Si pudieras ver el rostro de un alma del purgatorio, verías dolor, sí, pero también verías amor. Aman a Dios intensamente y aceptan su sufrimiento como un regalo que las prepara para verlo cara a cara. Sobre cómo ayudar a las almas del purgatorio, el Padre Pío insistía constantemente en la importancia de rezar por los difuntos. Decía que teníamos una obligación de caridad hacia ellas. Las almas del purgatorio no pueden hacer nada por sí mismas. Dependen completamente de nuestras oraciones. Somos su única esperanza en la tierra. ¿Cómo podemos abandonarlas? Y daba instrucciones concretas sobre cómo ayudarlas. La Santa Misa es la oración más poderosa para liberar a las almas del purgatorio. Una sola misa puede hacer más por un alma que 1000 otras oraciones. Si amas a tus difuntos, haz que celebren misa por ellos. También recomendaba el Santo Rosario, especialmente los misterios dolorosos. Es una gran ayuda para las almas del purgatorio. Cuando rezas el rosario, las almas sienten alivio en su sufrimiento. Los actos de caridad, hechos en nombre de los difuntos, también les ayudan enormemente. Dar limosna, ayudar a los pobres, visitar a los enfermos. Todo esto, ofrecido por las almas del purgatorio, acelera su liberación. Ofrece tus propios sufrimientos por las almas del purgatorio. Cada dolor que soportas con paciencia, cada enfermedad, cada humillación puede convertirse en moneda de cambio para liberar a un alma. Sobre las indulgencias, el Padre Pío también hablaba de la importancia de las indulgencias para las almas del purgatorio. Las indulgencias que la Iglesia concede son un tesoro que podemos aplicar a los difuntos. ¿Por qué no las aprovechamos? Es como tener una medicina que puede curar a un enfermo y no usarla. Recordemos que una indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. La Iglesia permite que las indulgencias plenarias que remiten toda la pena temporal sean aplicadas a las almas del purgatorio. Casos específicos documentados. La aparición en el confesionario. Uno de los testimonios más extraordinarios fue el relatado por el padre Alessio Parente, uno de los frailes que vivieron cerca del Padre Pío durante muchos años. Un día el Padre Pío estaba confesando en la iglesia del convento. La fila de penitentes era larga, como de siempre. De pronto entró en el confesionario un hombre de mediana edad, vestido con ropa anticuada como de otra época. El hombre comenzó a confesarse. Sus pecados no eran particularmente graves, pero había algo extraño en la manera en que hablaba. Usaba expresiones y palabras que ya no se usaban en italiano moderno. Cuando terminó la confesión, el Padre Pío le dio la absolución, pero en lugar de salir del confesionario, el hombre dijo: «Padre, ¿no me reconoce?». El Padre Pío lo miró más atentamente. Entonces sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Tú eres?», y pronunció un nombre. «Sí, padre, soy yo. Morí hace más de 100 años en este pueblo. He estado en el purgatorio todo este tiempo. Cometí un pecado grave que nunca confesé en vida por vergüenza. Dios me ha permitido vivir a confesarlo ahora para poder ser liberado». El Padre Pío, profundamente conmovido, completó la absolución sacramental. «Ve en paz, hermano.
tus pecados están perdonados. El hombre sonrió por primera vez, su rostro se iluminó y desapareció ante los ojos del Padre Pío. Los penitentes que esperaban fuera del confesionario no habían visto entrar ni salir a nadie. La niña de los ojos tristes. Este caso fue relatado por una mujer que viajó desde el norte de Italia para confesarse con el Padre Pío. La mujer había perdido a su hija pequeña varios años antes. La niña había muerto a los 8 años debido a una enfermedad. Desde entonces, la madre vivía atormentada por la culpa, preguntándose si había hecho todo lo posible por su hija. Durante la confesión, el Padre Pío de pronto le dijo: «Tu hija está bien, ya no está en el purgatorio, está en el cielo». La mujer quedó estupefacta. Ella no había mencionado a su hija. «¿Cómo lo sabe, padre?» «Porque la veo, está aquí a tu lado. Me dice que te diga que no te sientas culpable, que ella te ama y te espera en el cielo». La mujer rompió a llorar de emoción y alivio. «¿Estuvo mucho tiempo en el purgatorio?», preguntó. «Muy poco», respondió el Padre Pío. «Los niños inocentes como ella tienen poco que purificar, pero estuvo allí por un breve tiempo porque en vida tuvo algunos pequeños defectos de carácter que necesitaban ser limpiados. Ahora está completamente feliz». La mujer salió del confesionario transformada. La culpa que le había atormentado durante años se disolvió completamente. Sabía que su hija estaba con Dios. El sacerdote mundano. Este caso es particularmente aleccionador porque involucra a un sacerdote. Una noche, el Padre Pío fue visitado por el alma de un sacerdote que había muerto varios años antes. Era un sacerdote que el Padre Pío había conocido en vida, un hombre que había llevado una vida tibia, más preocupado por las comodidades materiales que por las almas. El sacerdote difunto apareció con una expresión de profundo arrepentimiento. El Padre Pío dijo: «Estoy sufriendo terriblemente en el purgatorio. En vida fui un mal sacerdote. No es que cometiera grandes pecados, pero fui tibio. Celebraba la misa sin devoción como una rutina. Confesaba a los penitentes sin prestarles atención. Buscaba mis propias comodidades en lugar de sacrificarme por mi rebaño». «¿Cuánto tiempo llevas en el purgatorio?», preguntó el Padre Pío. «Años, muchos años, y me quedan muchos más por delante, a menos que alguien rece por mí. Pero nadie me recuerda. Los fieles a quienes serví me han olvidado, porque nunca les di razones para recordarme con gratitud». El Padre Pío sintió una profunda compasión. «Yo rezaré por ti, hermano, y celebraré una misa por tu liberación». «Gracias, padre, y por favor, cuente mi historia a los sacerdotes jóvenes, que sepan que tendrán que rendir cuentas de cada misa celebrada sin devoción, de cada confesión escuchada sin atención, de cada oveja descuidada. El sacerdocio es un don inmenso, pero también una responsabilidad terrible. El Padre Pío cumplió su promesa, rezó por aquel sacerdote y contó su historia como advertencia para otros. Años después, tuvo una visión en la que vio al sacerdote entrando en el cielo, finalmente liberado. La madre que no perdonaba. Este caso muestra cómo los pecados contra la caridad pueden prolongar el purgatorio.
una mujer de Nápoles viajó a San Giovanni Rotondo para confesarse con el Padre Pío. Había vivido una vida aparentemente piadosa. Iba a misa todos los días, rezaba el rosario, hacía obras de caridad, pero cuando entró en el confesionario, el Padre Pío le dijo abruptamente: «No puedo darte la absolución». La mujer se quedó atónita. «Pero, padre, ¿por qué? He confesado todos mis pecados». «No todos. Hay uno que no has confesado porque ni siquiera lo consideras pecado». «No entiendo, padre. ¿Tu madre está viva?» «No, padre. Murió hace 10 años. ¿Rezas por ella?» «Todos los días». «Pero no la has perdonado. En tu corazón todavía guardas rencor contra ella por cómo te trató cuando eras joven. Mientras no la perdones, tus oraciones por ella son vacías». La mujer se echó a llorar. Era verdad. Su madre había sido una mujer dura y cruel con ella durante su infancia. Aunque rezaba por ella externamente, en su corazón seguía sin perdonarla. «Tu madre está sufriendo en el purgatorio», continuó el Padre Pío, «y parte de su sufrimiento se debe a que tú no la perdonas. El perdón que le niegas la mantiene encadenada. Si la perdonas de corazón, la ayudarás a liberarse». La mujer, entre lágrimas, pronunció palabras de perdón hacia su madre. Fue un perdón sincero que brotaba de lo más profundo de su corazón herido. El Padre Pío sonrió. «Ahora sí puedo absolverte, y ahora tus oraciones por tu madre serán verdaderamente efectivas». Algunas semanas después, la mujer tuvo un sueño en el que su madre aparecía vestida de blanco, sonriendo, agradeciéndole por haberla perdonado. Las almas del purgatorio y la misa, el poder infinito de la Eucaristía. Si hay algo que el Padre Pío enfatizaba constantemente, era el poder de la Santa Misa para liberar a las almas del purgatorio. Decía: «Es más fácil que la tierra exista sin el sol que sin la Santa Misa. El mundo podría sobrevivir sin el sol, pero no sin la misa», y específicamente sobre las almas del purgatorio. Una sola misa ofrecida por un alma del purgatorio durante su vida vale más que muchas misas ofrecidas por ella después de su muerte. Esto significa que es mejor ofrecer misas por nosotros mismos mientras estamos vivos para reducir nuestro futuro purgatorio, que esperar a que otros las ofrezcan por nosotros después de morir. Si los hombres conocieran el valor de la misa, habría que poner guardias en las puertas de las iglesias para controlar a las multitudes. El caso del alma liberada durante la consagración. Un testimonio extraordinario involucra algo que ocurrió durante una misa celebrada por el Padre Pío. Un día, mientras celebraba la misa, el Padre Pío llegó al momento de la consagración, elevó la hostia, pronunció las palabras de Cristo: «Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Y en ese momento vio algo que los demás no podían ver. Después de la misa, contó a uno de sus hermanos frailes: «Durante la consagración vi una multitud de almas del purgatorio que ascendían hacia el cielo. Era como una procesión luminosa que subía desde las profundidades de la tierra hasta las alturas del cielo. Cada una de ellas había sido liberada por el poder del sacrificio eucarístico». «¿Cuántas almas vio, padre?» «No pude contarlas, eran miles, quizás más». Este testimonio
nos da una idea del poder inmenso de la Santa Misa. En cada misa, el sacrificio de Cristo en la cruz se hace presente de manera sacramental, y ese sacrificio tiene un poder infinito para expiar los pecados y liberar a las almas. La misa gregoriana. El Padre Pío recomendaba especialmente la celebración de las llamadas misas gregorianas por los difuntos. Las misas gregorianas son una serie de 30 misas celebradas consecutivamente durante 30 días seguidos por el alma de un difunto. Esta práctica se remonta a San Gregorio Magno, Papa del siglo VI, quien tuvo una visión en la que un monje difunto le pidió que celebrara misas por él durante 30 días. Después de la 30ª misa, el monje apareció de nuevo a San Gregorio, esta vez radiante de luz, para agradecerle por haberlo liberado del purgatorio. El Padre Pío confirmó la eficacia de esta práctica. Las misas gregorianas son muy poderosas para liberar a las almas del purgatorio. Si puedes hacer celebrar una serie de misas gregorianas por un difunto, hazlo. Es uno de los mayores actos de caridad que puedes realizar. Lecciones para nuestra vida. ¿Cómo evitar un largo purgatorio? El Padre Pío no solo hablaba del purgatorio como una realidad del más allá, también daba consejos prácticos sobre cómo reducir nuestro propio tiempo de purificación. Primero, vivir en estado de gracia. La primera regla es simple: vive siempre en gracia de Dios, no permanezcas ni un momento en pecado mortal, confiésate frecuentemente. Si mueres en gracia de Dios, aunque tengas que pasar por el purgatorio, estarás salvado. Segundo, evitar el pecado venial deliberado. Los pecados veniales son la leña del purgatorio. Cada pecado venial que cometemos deliberadamente tendrá que ser expiado. Por eso, lucha contra los pecados pequeños como si fueran grandes. No digas mentiras, ni siquiera pequeñas. No murmures de los demás, no pierdas la paciencia. Cada victoria sobre el pecado venial es tiempo que te ahorras en el purgatorio. Tercero, aceptar los sufrimientos de la vida con paciencia. El sufrimiento aceptado con amor y paciencia en esta vida purifica el alma y reduce el purgatorio. Cuando estés enfermo, cuando sufras una injusticia, cuando las cosas no salgan como quieres, di: Señor, acepto este sufrimiento como expiación por mis pecados y por las almas del purgatorio. Así convertirás tu dolor en oro espiritual. Cuarto, practicar la caridad. La caridad cubre multitud de pecados, dice la Escritura. Sé generoso con los pobres, paciente con los difíciles, misericordioso con los pecadores. La caridad es el mejor seguro contra un purgatorio largo. Quinto, perdonar siempre. Si no perdonas, no serás perdonado. Muchas almas sufren largamente en el purgatorio porque en vida guardaron rencores. Perdona de corazón aunque te cueste. Ese perdón te será contado como méritos. Sexto, reza por los difuntos. Los que rezan por los difuntos serán recordados a su vez. Es una ley espiritual. Si eres generoso en orar por las almas del purgatorio, habrá muchas almas en el cielo que intercedan por ti cuando tú mueras. La muerte del justo. El Padre Pío también habló de lo que sucede en el momento de la muerte para quienes han vivido en gracia de Dios. Para el justo, la muerte no es un final, sino un comienzo.
Es el momento en que finalmente puede ver a Dios cara a cara, aunque tenga que pasar por el purgatorio. Sabe que el cielo le espera. Por eso, no temas la muerte si vives bien, témela solo si vives mal. Y añadía, en el momento de la muerte, el demonio hace su último ataque. Intenta hacernos desesperar, dudar de la misericordia de Dios. Por eso es tan importante prepararse para la muerte de cada día, viviendo como si fuera el último. El purgatorio y la misericordia de Dios, no un castigo, sino un regalo. Es importante entender que el purgatorio no es un castigo cruel de un Dios vengativo, es en realidad una expresión de la misericordia y el amor de Dios. El Padre Pío explicaba, el purgatorio existe porque Dios nos ama demasiado para dejarnos entrar al cielo manchados. Es como un padre que no deja entrar a su hijo a la mesa del banquete con las manos sucias. Primero lo lleva a lavarse. El purgatorio es ese lavado. Y también deberíamos agradecer a Dios por el purgatorio. Sin él, muchos que están salvados no podrían entrar al cielo. Gracias al purgatorio, tienen una segunda oportunidad de purificarse. Santa Catalina de Génova, a quien el Padre Pío admiraba mucho, escribió que las almas del purgatorio están contentas de estar allí porque entienden que necesitan esa purificación. Prefieren sufrir en el purgatorio que presentarse ante Dios todavía manchadas. El Padre Pío confirmaba esta visión. Las almas del purgatorio no se quejan de su sufrimiento, saben que es justo y necesario. Lo único que les duele es la separación temporal de Dios, pero aceptan todo con amor. La comunión de los santos. El purgatorio solo tiene sentido dentro del misterio de la comunión de los santos. Esta doctrina católica enseña que todos los miembros de la Iglesia, ya sea que estén en la tierra, en el cielo o en el purgatorio, están unidos entre sí en un mismo cuerpo místico. El Padre Pío enseñaba, la Iglesia es una sola, la que peregrina en la tierra, la que sufre en el purgatorio y la que triunfa en el cielo. Estamos todos unidos. Los que estamos en la tierra podemos ayudar a los del purgatorio. Los del cielo pueden interceder por nosotros y por las almas del purgatorio. Es un círculo de amor. Esta enseñanza es profundamente consoladora. Significa que nuestros seres queridos difuntos no están solos, podemos ayudarlos, y un día, cuando nosotros muramos, ellos podrán ayudarnos a nosotros. El testimonio final del Padre Pío. Sus últimos días. El Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968. En sus últimos años de vida, su devoción por las almas del purgatorio se intensificó aún más. Pocos días antes de morir, dijo a uno de sus hermanos frailes: «He visto muchas almas del purgatorio en mi vida. Algunas me han dado las gracias por haberlas ayudado. Otras me esperan todavía. Cuando yo muera, espero poder seguir ayudándolas desde el cielo». Y así ha sido. Desde su muerte, innumerables personas han reportado gracias obtenidas a través de la intercesión del Padre Pío, incluyendo testimonios de personas que sienten que el santo ha ayudado a sus difuntos. Una última visión. Pocas horas antes de morir, el Padre Pío tuvo una última visión que compartió con quienes lo acompañaban. Vio una inmensa procesión de almas vestidas de blanco que ascendían hacia el cielo. Eran todas almas que había ayudado a liberar del purgatorio a lo largo de su vida.
mediante sus misas, sus rosarios, sus sufrimientos ofrecidos. Son tantas, murmuró, son tantas. Gracias, Jesús. Estas fueron casi sus últimas palabras coherentes. Poco después, con los nombres de Jesús y María en los labios, entregó su alma a Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hemos recorrido un largo camino en esta historia. Hemos visto que es el purgatorio. Hemos escuchado los testimonios del Padre Pío. Hemos aprendido sus enseñanzas. Pero todo esto sería inútil si no las convertimos en acción. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí y ahora? Primero, rezar cada día por los difuntos, aunque sea una breve oración. Señor, dales el descanso eterno a las almas del purgatorio y brille para ellas la luz perpetua. Segunda, ofrecer nuestros sufrimientos. Cuando sufras, recuerda decir: Señor, ofrezco este dolor por las almas del purgatorio. Tercero, mandar celebrar misas por nuestros difuntos. Es una de las obras de misericordia espiritual. Si puedes, haz celebrar misas gregorianas por quienes más amas. Cuarta, ganar indulgencias y aplicarlas a los difuntos. Infórmate sobre cómo ganar indulgencias y aplícalas a las almas del purgatorio. Quinto, vivir de manera que reduzcamos nuestro propio purgatorio. Confesión frecuente, comunión frecuente, caridad, paciencia, perdón. Sexta, recordar a los difuntos olvidados. Reza especialmente por aquellos que no tienen nadie que los recuerde, los que murieron solos, sin familia, sin amigos. Esta ha sido la historia del Padre Pío y las almas del purgatorio, una historia de amor, de sufrimiento y de esperanza, una historia que nos recuerda que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva etapa. Las almas del purgatorio nos esperan, nos piden nuestra ayuda y algún día nosotros seremos como ellas, necesitando la ayuda de los vivos. Que la intercesión de San Pío de Pietrelcina nos acompañe en nuestra vida y que cuando llegue nuestra hora podamos encontrarlo en el cielo junto con todos los santos y con todos los seres queridos que hemos ayudado a liberar del purgatorio. Termino con una oración que el Padre Pío rezaba cada día por las almas del purgatorio. Señor misericordioso, escucha mi oración por las almas del purgatorio. Líbralas de sus tormentos, ábreles las puertas del cielo y permíteles contemplar tu rostro por toda la eternidad. Te lo pido por los méritos de la pasión y muerte de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros y por las almas del purgatorio.